La Serviguera. ¿Qué tal? Saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues queríamos realizar un programa, mejor dicho, una tertulia postelectoral después de las elecciones de este pasado domingo 10 de noviembre y lo hemos conseguido. En principio, pues tengo que agradecer a nuestros invitados que hayan sacado el tiempo para que estén aquí en los estudios de SER Andújar y 10 Televisión para conversar. Insisto, es una tertulia porque ya han pasado lo que son las elecciones. Les voy a presentar, en principio, tenemos con nosotros a Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, y también que ha sido el coordinador provincial de Ciudadanos en esta campaña. Bienvenido, Miguel, y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. También tenemos con nosotros a Miguel Contreras, que también ha sido el coordinador provincial por el Partido Popular en las elecciones generales y también actualmente es concejal de Benmar. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes. También tenemos con nosotros a José Latorre, que enhorabuena, eres senador electo, ¿no? Sí, eso dice. ¿Pero eso es bueno o no? Creo que sí, que es bueno. ¿Crees que sí? Lo dirá dentro de un tiempo, ¿no? Creo que es bueno, sí. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y tenemos con nosotros también a una persona muy veterana en el campo político de toda una vida, que es Juan Antonio Sáez Mata, histórico político de Andújar, actual coordinador de Izquierda Unida, ha sido delegado de turismo, concejal del Ayuntamiento de Andújar, bueno, y sigue en activo, Sigue en activo. Muchas gracias, Juan Antonio. Jubilado laboralmente, pero en activo políticamente. Bueno, yo voy a lanzar unos temas y, bueno, en principio puede ser un titular, como si hiciéramos un titular en prensa escrita. Ciudadanos se hunde, Vox sube y el PSOE gana de 95 a 97 municipios de la provincia de Jaén. Vamos a hacerlo extensivo, pero como se pueda, quedaros en la campiña de Jaén. ¿Cuál es tu visión, Juan Antonio? Bueno, el resultado es prácticamente similar del 28 de abril en la provincia de Jaén. Es decir, la pregunta es, ¿para qué sirve tanta hegemonía? Esa es la pregunta. Es decir, 95 pueblos, vale, muchos votos, pero luego después, el 28 de abril ha pasado esto, de que hemos tenido elecciones nuevas. Entonces, lo que hace falta urgentemente es tener gobierno que dé estabilidad al país, porque hay muchas inversiones y hay muchos problemas enquistados ahí que hace falta que alguien los dirija, ¿no? Y en este aspecto, pues, desde la perspectiva y la modestia nuestra, estamos dispuestos a echarle una mano al gobierno. Si es con coalición, vale, si no, estamos dispuestos a echarle una mano desde fuera. Yo creo que la perspectiva es, ¿para qué tanta hegemonía si después se repiten las elecciones? Me refiero, porque se vanagloria por parte del Partido Socialista, 95 pueblos, la senadora más votada es Micaela Navarro, bien en porcentaje y demás, pero luego los problemas de Jaén siguen, el atraso de Jaén sigue, no tenemos comunicación, el ferrocarril está ahí, el tema de la ITI hay que gestionarlo. Es decir, por eso yo digo que con tranquilidad, pues vamos a ver que haya gobierno estable, que todos arrimemos el hombro y que esto vaya para adelante en la provincia de Jaén, que estamos pues siempre en la última de la fila. Miguel Moreno. Bueno, yo creo que vivimos en unos tiempos muy convulsos en el ámbito de la política y bueno, pues la gente ha votado un poco indignada, ¿eh? Hay un claro ganador que es el Partido Socialista, un partido muy fuerte ya desde la democracia, sobre todo en el ámbito de la provincia, en los pueblos rurales, donde elecciones tras elecciones, pues es el ganador, sea en las elecciones locales, autonómicas o nacionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Porque se han reforzado los extremos, ¿verdad? Nosotros estamos en un mal momento porque es evidente que el ciudadano pues, ha tenido un malísimo resultado. Pero yo entiendo que no ha sido una animadversión contra Ciudadanos, ha sido, digamos, un refuerzo a esa extrema derecha que ha salido muy reforzada, porque la gente, como digo, ha votado indignada de ver que no hay una solución, que no hay un gobierno, que pasa el tiempo y que España está bloqueada y
bueno, pues ha decidido libremente optar por esa formación política, ¿verdad? El Partido Popular se recupera, es normal, porque la gente busca el voto útil. El Partido Popular es un partido fuerte de muchos años ya, y bueno, pues como en el resto de España, pues es lo que ha ocurrido, que la gente ha vuelto a votar al Partido Popular para contrarrestar a ese Partido Socialista tan fuerte aquí en la provincia de Jaén, que no cabe ninguna duda. Y por tanto, bueno, si esto va a servir para desbloquear el gobierno, pues con cualquier cosa estamos todos contentos. Lo malo es que yo creo que el mapa político ha empeorado. Hay un puzzle. Yo creo que va a costar mucho trabajo hacer un gobierno, dada la situación, como ha quedado los resultados, porque por un lado tenemos el bloque de centro-derecha que no suma, por otro lado está el bloque de izquierda que no suma. Habrá que contar con los independentistas. El independentismo ya sabemos lo que está exigiendo. Y bueno, pues yo creo que nos encontramos, si cabe, a lo mejor con más voluntad que antes, pero con una situación más difícil que antes. Miguel Contreras. Hombre, yo creo que, como decía, como terminaba Miguel, más voluntad, yo no sé si hay más o menos voluntad, lo que hay quizás es más presión social, porque es verdad que la situación, hemos visto unas elecciones en abril, unas elecciones 6 meses después, en octubre, noviembre, y nos encontramos con una situación donde la responsabilidad de formar gobierno, porque es la fuerza más votada, sigue estando en el Partido Socialista, pero donde yo tengo serias dudas de que esa responsabilidad se ejerza y consiga sus resultados. Porque si en abril no han sido capaces el Partido Socialista de ese gobierno progresista que querían y que pedían, ahora vuelven otra vez a exigir o a poner encima de la mesa que ellos apuestan por un gobierno progresista, y bueno, pues mucho me temo que lo que tendrán es que sentarse y ser capaces de aglutinar ese voto que le dé la posibilidad de formar gobierno. Y digo solo formar gobierno porque tengo mis serias dudas, y yo creo que los que estamos aquí en la mesa, quizás la mayoría lo compartamos, de que a lo mejor esta legislatura arranca, pero luego va a tener muchas dificultades para seguir conviviendo. ¿Por qué? Porque el puzzle que tiene que formarse para que se posibilite la investidura de Pedro Sánchez es un bloque que va a ser muy heterogéneo, y donde va a haber desde fuerzas como el PNV, que no olvidemos que también puede ser necesario para esa investidura, y que el PNV no está dentro de la izquierda, hasta fuerzas como los independentistas, que ya sabemos todos lo que buscan y lo que pretenden, y que yo creo que ese posicionamiento suyo, esas reivindicaciones y sobre todo los acontecimientos de Cataluña, es lo que ha reforzado mucho más el voto hacia una posición como la del partido, la de Vox, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante un escenario nacional bastante complicado. Extrapolar esto a cualquier otra situación de elecciones autonómicas o de elecciones municipales, yo creo que es erróneo y equivocado, ¿no? Es verdad que podemos hablar de los resultados de esta comarca, de los resultados de la campiña, pero es unos resultados que no podemos extrapolar a otros comicios, porque además, se decía antes, estamos en una situación social donde el panorama y el posicionamiento político incluso de los votantes, cosa que yo me alegro, yo creo que es interesante que ya vayamos viendo cómo la democracia de verdad ya ha consolidado un Estado en el que por los años que han pasado los ciudadanos pueden cambiar el voto de un mes a otro casi. Y saben perfectamente cuándo están votando para elegir a su alcalde, y saben cuándo están votando para elegir al presidente de la comunidad autónoma o al presidente del gobierno. Y yo creo que eso es algo de lo que nos debemos de felicitar todos, porque yo creo que es un avance importante dentro de la consolidación de nuestro sistema democrático. Gracias, Miguel. José Latorre. Bueno, yo en primer lugar mentiría si te digo, Javier, que no estamos satisfechos. Estamos muy satisfechos y muy contentos, la verdad, de haber obtenido los resultados que hemos tenido en España, que evidentemente hemos vuelto a ganar unas nuevas elecciones generales en un contexto político, pues que todos estaréis de acuerdo conmigo, muy complejo con la situación que estábamos viviendo en Cataluña, también en Andalucía, que el Partido Socialista vuelve a ganar unas elecciones, y en la provincia de Jaén, que lo ha dicho muy bien. Bueno, pues sí, estamos contentos, hemos ganado en 95 de 97 municipios. Yo he puesto un titular, Sí. En 95 de 97 municipios de la provincia de Jaén. Es un dato que para nosotros nos hace sentirnos orgullosos. Quiere decir que la gente confía mayoritariamente en el Partido Socialista para gestionar, en este caso, el gobierno de España. Yo sí soy optimista. Creo que vamos a ser capaces de formar un gobierno. Nosotros
Desde el Partido Socialista no vamos a poner, en este caso, ningún cordón sanitario. Evidentemente hay uno que sí no vamos a traspasar. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hablar con la ultraderecha, con Vox, y eso la gente lo entiende perfectamente. No es necesario que yo me explique aquí demasiado para decir esto, ¿no? Pero insisto en que soy optimista porque creo que los ciudadanos han lanzado un mensaje claro. Es verdad que no hay ningún partido con mayoría, es verdad que el Partido Socialista tiene la gran responsabilidad de conseguir formar un gobierno. Creo que se dan las circunstancias políticas como para que ese gobierno se pueda formar y, insisto, nosotros no vamos a hablar nada con Vox. Sí vamos a llamar al resto de partidos políticos. ¿Incluyendo el Partido Popular? Vamos a llamar a todos los partidos políticos, por supuesto que sí, a todos los partidos que están dentro de la Constitución española, y como ha insistido en muchas ocasiones, y ya lo dijimos de cara al 28 de abril, nosotros no queremos que exista un gobierno que dependa del independentismo de Cataluña por cómo están las circunstancias. Por tanto, vamos a hablar con todos los partidos para ver qué posición tienen, y nuestro objetivo último, como ustedes comprenderán, y todos los oyentes y televidentes que nos estén oyendo y viendo, pues es formar un gobierno. España merece tener un gobierno para resolver precisamente las cosas que estábamos hablando aquí. Hay asuntos vitales para la provincia de Jaén, la ITI, el ferrocarril, infraestructura, la reindustrialización de la antigua Nacional Cuarta, de la A4. Son temas fundamentales para la provincia de Jaén. Yo creo que tenemos que ponernos a ello. Yo hay una frase, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que cuando hay un gobierno en funciones, pues yo le llamo el síndrome del boli caído, ¿no? Porque casi nadie, no te dejan firmar nada, ¿no? Y eso no es bueno para un país, así que creo que cuanto antes formemos un gobierno, mejor para España, mejor para Andalucía y mejor para la provincia de Jaén. Muy bien, bueno, hay un tema que lo conocéis todos, quizá más Miguel Moreno, yo creo que todos, porque Juan Antonio de Andújar, Miguel Moreno de Porcuna. Tú estás por toda la provincia, eres de Bailén, estás dentro de la comarca, y en lo que respecta a José Latorre aunque está por ahí por el mundo, por Sevilla, pero eres de Arjona, tienes a tu hermano que es alcalde, y sabéis perfectamente lo que es la política municipal. Yo creo que es la política más complicada que hay. Entonces la pregunta es posición, y ya nos centramos aquí en la comarca en la siguiente. El hecho de que haya habido dos elecciones nacionales en el mismo año, también con unas municipales, ¿o había encontrado raros a la hora de tener que contar el qué? No, en absoluto. Yo creo que la gente, sobre todo los que estamos en la actividad política, sabemos discernir lo que son unas elecciones y otras. La verdad es que siempre se ralentiza. Sí, pero no es normal tampoco que haya dos elecciones nacionales en el mismo año. No, siempre se ralentiza de que hay cuestiones que dependen del Estado, de que se legisle a nivel también no solamente del Congreso, sino del Gobierno que ejecuta, y hay cuestiones esenciales que están paradas. Entonces, pero sabemos discernir que no tiene nada que ver una cosa con otra. Por ejemplo, ahora mismo están los préstamos que pidieron los ayuntamientos para pagar a proveedores, ¿no? Claro, eso se ha dado un plazo más para pagar la amortización y los intereses. Entonces hace falta que haya un gobierno ya para que de alguna forma, conjuntamente con la mayoría que tenga en el Congreso de los Diputados, pues prorrogue o amplíe el plazo para que los ayuntamientos, sobre todo los medianos grandes, que tienen bastante deuda en ese aspecto, pues puedan, en este caso, amortizarlo a más largo plazo. O también había una mayoría en la anterior legislatura que luego no fructificó, en el sentido de que hay que resituar, si no derogar, resituar y modificar la ley de estabilidad esta de las entidades locales, ¿no? Que tiene constreñido al ayuntamiento, y que los interventores, los secretarios, pues en este caso mandan más que los alcaldes, y tienen hilo directo con el Ministerio, en este caso, de Economía y de Hacienda, ¿no? Entonces, todo eso repercute, y al mismo tiempo hay cuestiones que necesitan los ayuntamientos, sobre todo en el tema económico, para que tengan más facultades dentro de la amplitud que pueda tener la ley de haciendas locales, para que tengan recursos propios, recursos con el objeto de que no estén tan en déficit y tan en precario. La cuestión es de que yo creo que el Gobierno central
Por eso estamos deseando todos que haya un gobierno estable, pues de alguna forma tiene que arrimar ya el hombro y tomar medidas necesarias para que los municipios, fundamentalmente que son en conjunto los que verdaderamente tienen superávit en su conjunto, el Estado tiene déficit, las comunidades autónomas también, y sin embargo los más castigados son los ayuntamientos que no tienen posibilidad de solucionar los problemas de los ciudadanos. Tener libertad a la hora de emplear. No, solucionar los problemas de los ciudadanos que ven a su ayuntamiento, la primera administración que tiene que solucionar. El Estado está lejos, la comunidad está lejos, incluso la Diputación, ¿no? Entonces hace falta ese gobierno y demás. Pero yo creo que a nivel político la gente sabe que hay unas elecciones generales, que hay unas elecciones autonómicas y municipales, y la gente vota, además, distinto. Vos, por ejemplo, en Andújar no estuvo concejal, sin embargo ha sacado más de 4.000 votos ahora. El tema, superando al Partido Popular, efectivamente, muy poco. Efectivamente. Pero Nosotros, a nivel de Unidas Podemos, con modestia, también estamos contentos en Andújar porque hemos subido de votos. Subido un poquito. Hemos subido un poquito de votos y hemos resistido el vendaval, ese vendaval propiciado de que, bueno, a lo mejor Pedro Sánchez creía que es que iba a sacar más diputados, iba a barrer más para allá. Yo recomendaría, con modestia de luego siempre, Pedro Sánchez primero tiene que destituir a Iván Redondo. Ya está Unidas Podemos poniendo condiciones. No son condiciones. Es un clamor dentro del PSOE. Qué maestría, porque ese es un gurú que ha llevado a Pedro Sánchez a toda esta historia. Que el presidente del gobierno elija a su equipo. Sí, no, ya, pero fíjate lo que ha pasado. También a los ministros. Fíjate lo que ha pasado por eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso. Y también yo destituiría a Tezano. Que no es debate, Juan Antonio, que No, es una tertulia. no, es una tertulia. Estamos con los... Yo creo que no hace falta que se lo recomiende, porque Pedro Sánchez convocó en estas elecciones, asesorado por ese gurú, como tú dices, Iván Redondo, esperando obtener en torno a 140 diputados. Y se ha quedado en 120, así que yo creo... Bueno, que el hombre ha dicho que no es sabio. Me refiero más a Estamos en tertulia, por eso es tertulia. Al que vosotros llamáis gurú es el secretario general de la presidencia del gobierno, y yo creo que es un hombre absolutamente competente, muy inteligente, y sí, efectivamente, pero ha hecho perder 20 diputados, ¿no? Es un hombre absolutamente competente. Y dejemos, antes de hablar de destituciones, vamos a hablar de nombramientos, ¿no? Vamos a hablar de nombramientos. Entonces, si es para perder diputados, dejadlo. Yo quería que fuese No, debate. yo creo que es para dinámica de la tertulia. Si estamos coloquialmente, por eso saca yo ese tema, porque el tema coloquial... Bueno, hay una cosa que sí ha expuesto ahí. Yo recuerdo que a Miguel Moreno, y ya te paso la palabra, Miguel, cuando se hizo el programa de final de temporada, pues recuerdo que la exposición que hacía el alcalde de Porcuna era que te levantabas pensando que tenía un pie en la cárcel y otro dentro del ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero decir es que... En la cárcel, no porque hayas que la legislación a la que estamos sometidos los municipalistas hoy día es de pena. Es decir, la legislación a la que nos tenemos que someter los alcaldes y los concejales está hecha para corruptos y debe de estar hecha para corruptibles. Es decir, es que no te levantas un día en que no puedes aprobar un expediente, en que tienes un reparo, en que tienes un informe desfavorable, y todo esto hay que flexibilizarlo un poquito más. Y yo creo que la administración local pues debe de tener un espacio en la Constitución y que las leyes de la administración local se aprueben mediante una mayoría cualificada, que no dependamos de cualquier gobierno de turno, como en 2013, que es verdad que estábamos sufriendo una crisis, pero que la losa insoportable la sufrimos los ayuntamientos con la ley de racionalización. Pero, ojo, que después de 2013 ha habido varios gobiernos, ha habido una recuperación económica, ha habido una flexibilización en cuanto al endeudamiento de las comunidades autónomas, el Estado más endeudado cada vez, los ayuntamientos estamos saneados, y sigue la ley lo mismo para los ayuntamientos, que, por ejemplo, no podemos crear 3 plazas de un auxiliar administrativo, que lo que venimos es a generar empleo, siendo administraciones saneadas. Y no hay ningún gobierno que derogue esa ley. Por lo tanto, no podemos estar sometidos a un capricho de cualquier gobierno que nos utilice como instrumento para poder eliminar el déficit, para poder, digamos, sanear sus cuentas. Y en la pregunta que hacía al principio, la gente sabe muy bien
diferenciar cuando vota en clave nacional. No, si no me refiero, es que quizá me haya explicado mal, no me refiero en que la gente no lo sepa, se ha quedado muy claro. No, además pero digo que me refiero en el desgaste. Vosotros, los municipalistas, ¿qué le contabais a la gente? Porque dice, bueno, todas elecciones generales el mismo año. Sí, Javier, pero es que han ocurrido 2 o 3 acontecimientos en España que han influido. Ha influido mucho la política de inmigración, ha influido la exhumación de Franco, ha influido el problema de Cataluña. Todo esto ha influido. Si no, el partido de Vox no sube como ha subido. Y la gente, pues, esos 3 acontecimientos han influido. ¿Que queremos obviarlo? Por ser políticamente correcto o porque nos interese en el debate, muy bien, pero que esos 3 acontecimientos han influido mucho en esos 6 meses de diferencia de abril a noviembre. Y bueno, pues eso no podemos obviarlo porque, como digo, han sido... Explicarle, bueno, pues yo creo que hemos hecho el mismo discurso en la campaña, en la precampaña, porque tenemos el mismo programa electoral que teníamos antes de abril y antes de noviembre. Y de hecho, cabe también resaltar que ha habido una campaña, por lo menos en la provincia de Jaén, limpia, una campaña intensa, una campaña pues bonita. Lo que pasa que, claro, la situación que estamos viviendo en España de inestabilidad, es que tenemos que recordar que lo que marca en la senda de un gobierno es un presupuesto. Y estamos viviendo con el presupuesto que elaboró Cristóbal Montoro en 2017. Y que vivimos una sociedad cambiante de forma galopante. Por lo tanto, estamos con un presupuesto de 2017 que afortunadamente no se haría muy mal cuando somos el país de la Unión Europea que mejor está soportando el déficit, la crisis, el empleo y todo, pero claro, está desfasado, la sociedad es cambiante. Si tenemos un presupuesto que se elabora en 2017, me imagino que habrá que adaptarlo, que habrá que actualizarlo a los problemas que hoy día tenemos, a los problemas que viene una desaceleración económica, que viene una crisis, que el empleo ya no crece como crecía. Bueno, pues habrá que cometer todas esas reformas. Y sobre todo un gobierno para hacer reformas importantes. Yo creo que la Constitución española necesita ya una reforma de la ley electoral, una reforma en los artículos que afectan a la Casa Real. Es decir, que tenemos una Constitución ahora mismo que está obsoleta y que hay que adaptarla a la realidad y que lo estamos viendo y que hoy decimos que tiene que ser un delito proponer un referéndum en España y hace 5 años no y luego que sí. Y yo creo que tenemos que tener las cosas muy claras para no poner en riesgo algunos asuntos que deben de ser de Estado, la unidad de España, la sanidad, la educación, las pensiones. Bueno, pues todas estas cosas tienen que venir legisladas desde la Constitución hacia el resto del ordenamiento jurídico si queremos estar tranquilos y vivir en un país donde estén garantizados los servicios públicos más necesarios, más básicos y más importantes. Miguel Contreras. Yo, a la cuestión que tú planteabas, yo creo que efectivamente nos hemos encontrado una campaña, yo lo decía al principio, donde el debate nacional y donde los temas a nivel nacional pues han influido mucho. También es verdad que todo tiene pequeños componentes que también ayudan a entender los resultados y a entender el posicionamiento de los electores. Y yo creo que la clave municipalista pues también, porque no nos engañemos, todos los partidos también hemos buscado esa clave municipalista. ¿Por qué? Porque veníamos de celebrar unas elecciones municipales en mayo, donde cada uno ha tenido sus núcleos fuertes y por lo tanto donde eso había que hacerlo valer. Y cada partido ha hecho valer esos alcaldes o alcaldesas que habían sido elegidos hace muy pocos meses, los que lo habían hecho a través de pactos, los que lo han hecho a través de mayoría absoluta, porque eran figuras que representaban el posicionamiento político, el proyecto político de nuestra formación. Y por lo tanto, pues también no hemos hecho valer de eso. Yo creo que eso también lo hemos intentado todas las formaciones políticas extrapolar. Y por lo tanto también tenemos que hacer algunas lecturas en clave interna los partidos políticos, porque se confió en mayo en unas personas e incluso en abril se obtuvo buenos resultados en las anteriores elecciones generales y ahora en las elecciones generales de noviembre no se obtienen esos mismos resultados, ¿vale?
Es verdad que todo influye, el debate nacional, incluso el debate autonómico, con una gestión ya que está empezando a verse del gobierno del Partido Popular en coalición con Ciudadanos en Andalucía, y que por lo tanto, pues al final todos los votantes, cuando van a elegir qué posición adoptar en unas elecciones, pues lo valoran todo en su justa medida, entiendo, porque yo creo que la gente ha votado en libertad y por lo tanto ha valorado cuál es el posicionamiento. Es verdad que hay muchas reformas importantes y muchas reformas que, como yo decía antes, si esta legislatura arranca porque al final el señor Sánchez consigue la investidura, vamos a ver ahora cómo gestiona esas grandes reformas que todos estamos esperando y que tan necesarias son, como se ha hablado aquí, de financiación autonómica, de financiación local, de reformas legislativas importantes que van a necesitar el concurso de formaciones que apoyen las tesis y los posicionamientos del Partido Socialista, y que yo creo que va a tener difícil el conjugar esos distintos posicionamientos en las formaciones que le van a dar el apoyo o que le pueden dar el apoyo parlamentario. Pero también no olvidemos, venimos de un gobierno que llegó a la Moncloa en junio del año 2018, recién aprobados precisamente esos presupuestos, que, como bien decía Miguel, no serán tan malos cuando todavía nos están durando, y vamos a ver lo que duran, porque en los presupuestos de 2020, a día 1 de enero, no van a estar aprobados, con lo cual en el año 2020 vamos a empezar un nuevo año con unos presupuestos que se empezaron a diseñar en el año 2017 y que se aprobaron en junio del 2018. Vino una moción de censura, el señor Sánchez se empecinó en, aglutinando el voto de todo el mundo, echar al señor Rajoy de la Moncloa, y desde junio del 18 hasta noviembre del 19 es que no ha hecho nada por solucionar, por ejemplo, los problemas que se han planteado aquí de los ayuntamientos, de unas medidas que se tomaron en una situación de crisis y que yo creo que los ayuntamientos han dado respuesta a esas necesidades que tenía entonces la economía, no solo impuestas por el gobierno de turno, sino impuestas por Bruselas, porque no nos olvidemos que estamos en la Unión Europea, que hay que cumplir una senda de déficit y que, por lo tanto, al final los ayuntamientos han demostrado que con esas normas, que es verdad que ahora dificultan la expansión, pero han conseguido controlar lo que era el gran déficit que existía, y la situación de los ayuntamientos ha mejorado considerablemente, ha ayudado a cumplir esa senda del déficit, y ahora es el momento de modificar la financiación local, pero también de modificar algunos aspectos que den algo más de respiro a la administración local. Y eso, un gobierno, antes de estar en funciones, porque se entra en funciones cuando se convocan elecciones, es decir, hace 54 días apenas. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el señor Sánchez? Nada. Le ha preocupado mucho más sumar a un señor que murió hace 40 años, le ha preocupado mucho más el contentar o el no molestar mucho a los independentistas catalanes, pero mientras tanto los ayuntamientos han seguido en la misma situación, y distintos problemas que tiene España, como la infraestructura en la provincia de Jaén, pues tampoco se le ha puesto ninguna solución. Gracias, Miguel Contreras. José Latorre. Bueno, yo creo que todo suma y todo cuenta. No solamente un debate nacional, ni la gestión que haga el alcalde o la alcaldesa de turno o la propia Junta de Andalucía. Creo que todo suma una mezcla que al final hace que los ciudadanos puedan pronunciarse en un sentido o en otro. Cuando el Partido Socialista ha hecho campaña en la provincia de Jaén durante estos últimos días, es verdad que la campaña ha sido la más corta de la historia democrática de nuestro país, casi que diría afortunadamente, porque llevamos en campaña mucho tiempo, también afortunadamente para los ciudadanos y ciudadanas. Pero yo me he encontrado a mucha gente que no solamente ha hablado de la situación a nivel nacional o de la situación de su propio municipio con el alcalde o alcaldesa de turno. También hay ciudadanos y ciudadanas que hablaban de las, ha dicho Miguel, de las primeras medidas que estaba tomando el gobierno de la Junta de Andalucía. Eso también lo ha dicho, lo han pensado mucha gente, ¿no? Y se han dado cuenta de que no es lo mismo que haya un gobierno progresista que un gobierno, en este caso, del Partido Popular y Ciudadanos. Yo ponía siempre varios ejemplos. Mientras que el gobierno de Pedro Sánchez en estos 10 últimos meses subía el salario mínimo interprofesional a 900 euros, hemos tenido un gobierno, pues bueno, que es una decisión suya, el gobierno de la Junta de Andalucía, que le ha bajado el impuesto a aquellos que, bueno, directamente le ha quitado el impuesto a aquellos que heredan más de 1 millón de euros, cosa con la que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Mientras que tenemos a un gobierno de Pedro Sánchez que ha conseguido poner de nuevo en vigor el subsidio para mayores de 52 años que quitó el gobierno de Rajoy, pues
tenemos en Andalucía 37 comedores escolares en 37 centros educativos, más de 2.000 niños que a día de hoy siguen sin poder comer al mediodía en el comedor escolar. De ellos hay 300 acogidos al Plan SIGA, que quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo, que son niños que sus padres tienen una situación económica tan precaria que no tienen para darle de comer al mediodía. Y yo esto se lo he explicado a la gente y la gente lo ha entendido. Es decir, que el resultado del Partido Socialista en la provincia de Jaén no es un regalo, no es más fácil que el Partido Socialista gane aquí, que gane en Madrid, que gane en Barcelona o en Asturias. Es decir, aquí hay un trabajo detrás y creo que eso hemos sabido nosotros explicárselo a la gente. Y luego hay una cuestión importante que yo quiero tratar. Soy secretario de Política Municipal del PSOE en la provincia de Jaén. Todos los que estamos aquí tenéis responsabilidades y estoy de acuerdo con vosotros en que los municipios tienen que vivir una gran transformación. Los ayuntamientos tienen que vivir la transformación del siglo XXI que merecen. Tenemos que mejorar la financiación de los ayuntamientos y es verdad que aquí nos tenemos que meter todos los partidos políticos. No es lógico lo que dice Miguel, que hombre, que te levantes por la mañana y un alcalde no sepa si puede aprobar o no un expediente cuando es un bien para su pueblo. Eso no es lógico, eso tenemos que mejorarlo y francamente creo que no le vino bien a nuestro país esa ley de racionalización y sostenibilidad, que para que lo entienda la gente es una ley que se aprobó con el gobierno de Rajoy, que prácticamente laminó la mayoría de las competencias de los ayuntamientos y otra cosa peor, que redujo muchos complementos en materia de financiación que ahora vendrían muy bien. Y sobre todo, que ha hecho que haya ayuntamientos con millones de euros en las cuentas bancarias y que no pueden gastar, lamentable, que no pueden invertirlo. O sea, esto no puede ocurrir. Y para que esto no ocurra, creo que tenemos que sentarnos todos y solventar este problema, que es un problema de todos los partidos políticos, que es un problema de todos los ciudadanos y que tenemos que resolver en los próximos años. Y para eso, fundamental, que haya un gobierno cuanto antes. Pues yo creo que en tiempos de crisis esa ley era necesaria. Es verdad que la situación ha mejorado considerablemente y yo lo decía, los ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo y ahora merecen que se modifique esos aspectos, determinados aspectos de la administración. Pero lo que no podemos decir es que con esa ley se eliminan competencias a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, tú lo sabes bien, los ayuntamientos siguen teniendo las mismas competencias, al revés, incluso más regladas, para que cuando una comunidad autónoma, por ejemplo, le dé una competencia o le ceda una competencia, vaya acompañado de financiación. Lo que no pueden seguir haciendo los ayuntamientos, y eso sabes que durante los años de gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Socialista lo han tenido que soportar, es seguir asumiendo competencias que no son suyas sin financiación. La Patrica, desde el año 2012, el Partido Socialista la tuvo congelada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, si aquí hay alguien que ha ahogado a los ayuntamientos, es el Partido Socialista cuando ha gobernado la Junta de Andalucía, que ha congelado la Patrica y que ahora va a aumentarse con unos presupuestos del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, de Partido Popular y de Ciudadanos. Por lo tanto, no hablemos de leyes que ahogan a los ayuntamientos y hablemos y defendamos el que se aumente la Patrica, el que se aumenten los recursos de financiación. No nos metamos en debate, porque si no tengo ya más tiempo de réplica y ya se nos va esto. 30 segundos, Juan Antonio, para contestarle a Miguel Contreras, pero... Históricamente, Miguel, los ayuntamientos siempre han estado, en su conjunto, han soportado, ¿qué te digo yo?, el que el Estado no tenga tanto déficit. Ha sido siempre el Estado y las comunidades autónomas las que han propiciado que aumente ese objetivo de que no se llegue a cubrir el déficit. Y el tema es, Madrid, por ejemplo, o el mismo Andújar, te mantiene superávit en el remanente de tesorería general. Sin embargo, no han podido invertir en infraestructura. Sí, no te lo niego, Juan. Incluso poco a poco las leyes de presupuesto han ido abriendo las inversiones financieramente. Creo que no era necesaria la ley. Que sí, por eso digo ya que el que menos intervenido he sido yo. Pero 2 segundos nada más. Sí. El que menos intervenido soy yo, porque los demás en realidad que no ven. Pero que no es un debate. No, ya, pero quiero decir que con los tiempos. El concepto es tertulia. Quiero plantear de que no era necesario la ley de racionalidad. Si los ayuntamientos estaban cumpliendo en su conjunto, efectivamente, y ahora efectivamente los alcaldes están tutelados por la administración, en este caso por el ministerio, y tienen que pasarle cada 15 días, por lo menos el mío, cuentas de todo.
y están constreñidos, están tutelados, entonces efectivamente hay que modificarlo eso. Hubo una posibilidad, lo que pasa es que entonces teníais mayoría en la mesa del Congreso y paralizasteis la cuestión de que se debatiera en el Congreso. Hemos perdido nosotros una oportunidad, que teníamos mayoría en la mesa, sin embargo, no había valentía para plantear otra vez la reforma de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad. Entonces yo creo que hay que coger el toro por los cuernos y ahora, efectivamente, hay una posibilidad enorme de que con una amplia mayoría, pues modificar ese tema, porque efectivamente los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y es la que le puede arreglar los problemas tanto sociales de dependencia, tanto incluso de limpieza, de lo que sea, incluso de salud, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. Yo soy optimista también. Yo creo que hay razones para que los dirigentes nacionales hayan aprendido la lección. La lección en el sentido de que por sacar más diputados o menos diputados no propiciamos que el país vaya a unas terceras elecciones, que sería de locura. Nos echarían a todos los políticos a la rastra. Gracias, por lo tanto, Antonio. soy optimista y en este caso espero que el Partido Socialista está tomando nota, de luego. Está tomando nota, ¿eh? Yo voy a ser muy breve. Yo he dicho antes que Te quiero tocar otro tema que yo creo que es mucho más importante para las personas los que nos ayuntamientos escuchan. son los peores tratados en todo el ámbito de la administración. ha sido lo que yo he dicho desde al la principio. democracia, y yo creo que antes de la democracia siempre. Sí. Pero claro, llega la ley de racionalización y lo que hacen es que separan las competencias propias de las impropias. ¿Está bien? Pues está bien porque dicen, oye, usted no puede dedicarse a mantener un instituto porque no son competencias propias suyas. Si la Junta de Andalucía quiere que le mantenga el instituto, que le ponga una financiación y que le deleguen las funciones. Eso no lo puede hacer la Junta de Andalucía, ni el ayuntamiento lo puede asumir. Como la administración más cercana es el ayuntamiento y el AMPA del instituto, el profesor del instituto se te sientan delante y dicen que hay un problema allí, pues lo resuelve. Pero yo lo que quería decir es que si en ese momento de crisis había que apretarse el cinturón, nos lo teníamos que haber aprovechado todos por igual. Y no fue así, fue a los ayuntamientos más que a nadie. Pero si han transcurrido 6 años, el Partido Popular ha gobernado, pero uno de los viernes sociales se podría haber convertido en viernes municipales y haberlo hecho también el Partido Socialista. Es decir, que se podía haber derogado esa ley ya. Es decir, que nadie hace nada por los ayuntamientos, que nos estamos financiando con 12 céntimos de cada euro cuando somos quienes más competencia asumimos. Incluso cuando surge un problema que no es competencia de nadie, ¿de quién es? Del ayuntamiento. Sí. Y es el que lo asume. Y tiene 12 céntimos de cada 100. Cuando tiene 53, 54 la Junta de Andalucía o cualquier comunidad autónoma y 34 el ayuntamiento. Entonces, esa propuesta aquí encima de la mesa de financiación de la administración local, de 50, 25, 25, que no es ninguna gran cosa para los ayuntamientos, pero que ayudaría a aliviar las arcas municipales, yo creo, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho José, Miguel, toda la mesa, que hay que juntarse y que hay que salvar a los ayuntamientos, que somos los ayuntamientos quienes han salvado del déficit al Estado. Esa era la pregunta que yo hacía respecto a lo que quería decir antes. José, un minuto ya y le responde. No, simplemente. No quería responder. Pensaba que no le iba a dar la palabra. Bueno, que no nos hagamos trampa al solitario. Es decir, No, que no, las mayorías, Javier, que había en el Congreso eran las mayorías que había en el Congreso. Quiero decir que el Partido Socialista con Unidas Podemos no sumaba mayoría y, por tanto, Albert Rivera estaba en la posición que estaba. Y que, bueno, ahora hemos visto el resultado que ha obtenido. Lamentablemente, pues no hizo un cordón sanitario al Partido Socialista y se hubiese llevado lo que se hubiese llevado, no hubiese salido en el Congreso porque las circunstancias políticas, los ciudadanos lo entienden, ¿no? No estaban como para afrontar en un periodo con un gobierno en funciones una reforma de tal calado, ¿no? De tal calado para los ayuntamientos. Creo que es una reforma. La mayoría se busca, Con esto voy a estar de acuerdo conmigo. Creo que la reforma de la administración local, junto con la financiación autonómica, junto con la financiación local y el sistema de pensiones,
tiene que formar parte de grandes pactos de Estado con los principales partidos de este país, para evitar que llegue un partido de turno, el PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos, el que sea, sí, el Partido Popular, para que se cambien estos grandes asuntos de Estado. Insisto, educación, sanidad, municipalismo, y creo que esto tiene que estar así. Ahora, a partir de este 10 de noviembre, con los resultados que tenemos encima de la mesa, pues oye, vamos a buscar unas grandes mayorías. ¿Para qué? Para reformar la Constitución, para reformar el sistema de financiación autonómica, que también Andalucía es una gran perjudicada. Y esto lo decíamos cuando gobernaba el PSOE y ahora que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos. Ahora negáis los 1.350 No, en millones. absoluto, Miguel. En absoluto, Miguel. ¿Por qué no? En absoluto. 1.350 millones, los 1.350, la actualización no se ha llegado, no ha llegado a cosas que Andalucía. nosotros no hemos dicho. No, si lo que no habéis dicho es lo que no habéis pagado los 1.350 millones que debéis Andalucía. Se nos va el tiempo, Además, por favor, voy a pedir, no sé, a ver si lo logro transmitir. Hablar en clave, o por lo menos mi intención, es que si estamos hablando con el tema de partidistas, o sea, no vamos a llegar a la persona que está pensando ¿para cuándo la solución? Yo lo que necesito es que, lo habéis dicho todo, que el político municipal me tiene que ayudar a mí, porque yo voy a ver a Miguel Contreras, a Miguel Moreno, a Juan Antonio Sáenz Mata, en tu caso a José Latorre, a Juan Latorre, para decir, tengo este problema. Entonces, las personas, y eso es un comentario de calle, 200 millones de euros han costado estas nuevas elecciones. Pactos, no pactos, hacemos cábala, esto es un puzzle, creamos una solución. Entonces, esta mañana lo decía precisamente el que fue primer ministro leído en Prensa Nacional, Manuel Valls, que dice que la solución pasa por un pacto PSOE-Partido Popular. Estas mismas palabras se las pregunté yo directamente hace algunos años a Miguel Moreno. ¿Te acuerdas, Miguel? Seguramente no lo recuerdo el momento exacto. Está grabado. Pero me has preguntado tantas cosas que sí, pero te he hecho esta pregunta y me dijiste que sí. No sé si te ratifica o te rectifica. Yo lo sigo creyendo que pasa por ahí. Vamos, está grabado y además son de las cosas que tiene. Yo soy un político de pueblo que piensa en que debe de gobernar la moderación. Déjame que termine, Miguel, de hacer la exposición. Lo digo, por favor, para que contestéis. Es que yo creo que la ciudadanía, y ya nos metemos cada uno en nuestro pueblo o en la provincia de Jaén, que necesita escuchar algo. Coordinador del Partido Popular, con una responsabilidad de sido diputado, Miguel Moreno. Bueno, el peso específico y la experiencia de Miguel es brutal, no digamos de Sáenz Mata, y tu proyección. Algo que realmente se le pueda transmitir a las personas que nos están viendo y escuchando, que digan, por favor, que no haya el año que viene otra vez elecciones generales, que necesitamos realmente que haya un gobierno estable, que me da igual por parte de quien venga, pero que dé soluciones a todas las exposiciones que se han hecho. Es como yo creo que se puede orientar el siguiente tema que os estoy exponiendo. Juan Antonio, por favor. Nosotros somos partidarios de que haya un gobierno estable y creo que todos hemos aprendido la lección, principalmente en este caso el Partido Socialista y Unidas Podemos. La lección en el sentido de que es estéril, que se esté tirando la pelota uno con otro y que hemos propiciado que haya unas elecciones y el hartazgo de la gente. Entonces hay que evitar eso. Pongo un precedente. Octubre del 18 llegan a un acuerdo programático que luego se trasladó en cifra al borrador de presupuesto del Estado. Lo que pasa es que la Republicana no lo aprobó y eso hizo que hubiera elecciones el 28 de abril. Esas mimbres están ahí. No es difícil ponerse de acuerdo. Ahora, hay que buscar la complicidad de más grupos. Hay que dialogar mucho con todos los grupos, excepto... Pero con voluntad de buscar soluciones. Con voluntad de buscar soluciones. Si los miembros estaban ahí, yo no sé por qué se ladeó un poco el planteamiento de que hay cifras acordadas en los presupuestos del Estado porque el otro no la aprobaran. Vamos a seguir buscando las soluciones y tratar de convencer a los demás grupos en este sentido. Esquerra Republicana era la gran culpable de que hubiera elecciones el 28 de abril. Ahora ellos también aprendieron la lección, porque estaban dispuestos a la investidura de Pedro Sánchez a abstenerse en la anterior. Entonces yo creo que sí, que hay que pactar, hay que llegar a diálogo y hay que arrimar el hombre, todo el grupo parlamentario, con la salvedad de que ahí tenemos que procurar un cordón sanitario con respecto a vos. Nosotros hemos defendido la democracia plena y por lo tanto hay que respetar también a los votantes de Vox. Hay que convencer a la sociedad y hay que tomar medidas sociales para que no sea caldo de cultivo en el tema de engrosar pues las filas y los votos de Vox en este sentido. Yo quiero recordar
que los diputados que ha sacado Vox, más los del Partido Popular, son prácticamente lo que tenía Rajoy. Por lo tanto, hay que pelear, hay que tomar medidas para que eso vuelva un poco a su cauce y que partidos que prácticamente son muy totalitarios y que nos abocarían a cuestiones que no queremos recordar, pues plantearlo y acercarlos, ¿no? Yo creo que es eso. La derecha está resituada ahí en ese sentido, pero son los mismos diputados que tenía, prácticamente que tenía Rajoy. Por lo tanto, o sea que tú pacto. Sería exactamente ese posible pacto que se está hablando de PSOE y Partido Popular. No, eso no es viable, por ahí. ¿No es viable? No es viable en estas circunstancias, a lo mejor. Pero no es viable políticamente. No es viable el pacto en sí, a lo mejor. El Partido Popular a lo mejor tiene la voluntad de incluso de abstenerse a la investidura, no lo sé. El tema es que no sería viable porque el Partido Popular no puede permitir, precisamente, si quiere recuperar la hegemonía en lo que es la derecha democrática, de que de pactar con el PSOE porque la perdería. oposición la tenga voz en el Congreso. Ahora, yo creo que el Partido Popular es un partido democrático, responsable, que efectivamente puede ser en un momento determinado que incluso se abstenga la investidura, por lo que sea, ¿no? Pero vamos. Muchas gracias, Juan Antonio. Miguel Moreno. Yo, como decía, creo en la política de la moderación, en la política de centro, y creo que en estos momentos España necesita altura de mira, sentido de Estado, y ahí tendría que haber un gobierno, en mi humilde opinión, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, sentarse y hacer un partido que son los tres partidos que están dentro de la Constitución, que tiene un mismo perfil en el sentido de que defienden la unidad de España, el Estado de autonomía, una sanidad pública, una educación pública, es decir, tienen muchas cosas en común, hay otras cosas que nos separan, por las que nos separan se dejan fuera, pero el sentido de Estado ahora mismo, la altura de mira y el sentido común, diría yo, que yo no me considero el depositario del sentido común ni mucho menos, pero creo que es el pensamiento y el deseo de todos los españoles, o de la inmensa mayoría de los españoles, que dejamos los extremos, que nos vayamos a la moderación, que nos vayamos a lo que nos ha dado 40 años del mejor progreso en España, Partido Popular y Partido Socialista, que han gobernado con muchos errores, con muchos problemas, con corrupción, con paros, con crisis, con todas estas cosas, pero que hemos vivido los 40 años mejores de nuestra historia en España, y que a quien le corresponde tener altura de mira para poner en marcha un gobierno moderado, con peso específico en la Unión Europea y en el mundo, y que nos vean de verdad que miramos por los intereses generales, que es que esto a veces parece una partida de ajedrez. Oye, que aquí si muevo el caballo, me comen el alfil, si mueven el alfil, me come el peón por el otro lado. Oye, que hay que sacrificar lo que haya que sacrificar, pero que hay que sacar adelante España, que en estos momentos está en riesgo. Gracias, Miguel Moreno. Más defensores que vosotros. Un poco populista, ¿no? Pero que se nos va el tiempo. Es que se nos va el tiempo. Entiendo que todos los partidos que están en Oye, os digo una cosa, es la última vez que nosotros grabamos un programa a esta hora. El próximo tiene que ser por la tarde-noche, que vengáis cansados. No, porque las neuronas las tenéis a flor de piel. Yo creo que iba a decir que es la última vez que nos invitan a los cuatro juntos. Encantado y agradecido. Yo creo que hace unos años, hace ya bastantes años, hablábamos de bipartidismo y decíamos, o la gente podía pensar que las mayorías absolutas eran malas porque pues un poco se aplicaba el rodillo legislativamente hablando. Ahora estamos en una situación donde han nacido muchos partidos políticos, algunos que ya van perdiendo fuerza, como Podemos, y en este caso le ha pasado en las elecciones generales a Ciudadanos. Nacen otras formaciones políticas que cogen mucho auge, pero al final ahí está Partido Socialista y Partido Popular. Tú preguntabas ese gran pacto. Mira, yo voy a partir de una premisa. Quien ahora mismo tiene la responsabilidad es quien ha ganado las elecciones, que es el señor Sánchez. La tuvo también en abril. Sáenz Mata ha recordado que las elecciones de abril vinieron porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo para aprobar un presupuesto. Es decir, primer fracaso del diálogo del Partido Socialista, que no supo poner de acuerdo para tener ese presupuesto, que a lo mejor no estaríamos hablando de esto y estaríamos todavía en ese mandato del señor Sánchez. En abril, de nuevo, los ciudadanos le dieron la oportunidad de que fuera él quien liderase ese gobierno. Y sin embargo ha sido incapaz de ponerse de acuerdo. Ha sido incapaz de, mediante el diálogo, llegar a coger una fuerza que le permita la investidura y gobernar.
y nos ha abocado a estas elecciones. Por lo tanto, yo creo que el gran culpable de esas elecciones tiene un nombre, de estas elecciones y de ese gasto que tú decías, tiene un nombre, que es Partido Socialista y el señor Sánchez. Y ahí que repartan ya a Unidas Podemos, a quien quieran, el por qué no se han puesto de acuerdo, que yo creo que ha sido pensando en sillones, porque aquí se ha hablado de vicepresidente. Sí, no, yo le digo... Es que la evaluación ya la sabemos. No, pero yo le digo, lo digo claramente, que el señor Sánchez tiene la responsabilidad y que a partir de ahí el señor Sánchez ya lo ha dicho muy claro, quiere un gobierno progresista. En un gobierno progresista no caben los postulados del Partido Popular, lamentablemente. Por lo tanto, el señor Sánchez ya ha quitado esa opción de PSOE-PP. Incluso sus mismos seguidores, que la noche electoral decían con Casado no, igual que en abril dijeron con Rivera no, ahora decían con Casado no. Con lo cual, el Partido Socialista con eso, con la apuesta por un gobierno progresista y con renunciar a los 11 pactos de Estado que le propuso en abril el señor Casado, y que no ha sido capaz de coger ese guante. Por lo tanto, nosotros lo que instamos es a que el Partido Socialista de verdad apueste por el diálogo. El Partido Popular en mayo, en unas elecciones autonómicas y locales, tuvo la capacidad para dialogar hasta con 13 formaciones políticas diferentes para conformar gobiernos de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Hoy las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen gobierno. Quien no tiene gobierno es el gobierno de España, porque el responsable de formar ese gobierno es el señor Sánchez, con lo cual en pactos de Estado va a tener siempre al Partido Popular para solucionar los graves problemas que tiene España. Pero desde luego ha rechazado ese gobierno y ha apostado por un gobierno progresista. José Contreras. O sea, perdón. José Latorre. Mensaje para los ciudadanos y ciudadanas. Sí. Optimista. Yo soy optimista y creo que tenemos que ser optimistas. ¿Tiene que haber un gobierno pronto? Sí. ¿Qué gobierno defendemos nosotros? Pues creo que el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido muy claro. Queremos un gobierno progresista en España. Para nosotros progreso significa avanzar. Y se puede sumar todo aquel partido que quiera avanzar. Incluyendo el Partido Popular. Se puede sumar todo aquel partido que quiera desbloquear España. A España hay que desbloquearla. ¿Cómo? Pues intentando ser una persona moderada. Antes lo ha dicho Miguel. Yo creo que en la moderación, que yo incluyo también el progresismo, el avance, está la virtud. Y creo que el Partido Socialista está en una situación, en estos momentos, con una responsabilidad para intentar formar un gobierno progresista, insisto, que no dependa de los independentistas, porque sabemos que la situación que existe en Cataluña es una situación muy compleja, muy complicada, que hay que tratarla con moderación, que hay que tratarla con mucha astucia, que tenemos que conseguir entre todos que cada vez el nivel de, y lo digo claramente, que cada vez el nivel de independentismo vaya bajando en Cataluña. Afortunadamente ha ido bajando en los últimos meses, y así lo dicen las últimas encuestas, pero insisto, a la gente tenemos que decirle que tiene que haber un gobierno, tiene que estar, lógicamente, liderado por el partido que ha ganado las elecciones, el próximo presidente del gobierno, que ya no sea en funciones, sino con todos los poderes, tiene que ser Pedro Sánchez, y en este caso yo animo al resto de fuerzas políticas a que, bueno, a que haya un entendimiento, a que se pueda sumar, a que podamos afrontar los grandes retos de este país y que bueno, salgamos, insisto, de este desbloqueo, porque cuando existen gobiernos fuertes le va bien a casi todo el mundo. Le va bien a casi todo el mundo, por no decir a todo el mundo. Y eso es bueno para España, es bueno para Andalucía y es bueno para la provincia de Jaén. José Latorre por el Partido Socialista, Miguel Contreras por el Partido Popular, Miguel Moreno por Ciudadanos y Juan Antonio Saimata por Izquierda Unida. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este rato. Miguel Contreras, que esta no quita otra. Lo que pasa es que habéis venido. Es que me decía hace un rato Juan Antonio Saimata, dice, es que me toma un café y eso me ayuda a reflexionar y a tomar energía. Y lo ha demostrado. Imagino que vosotros habéis tenido la misma fórmula. De verdad, muchas gracias por estar aquí en 10 Televisión y la cadena SER en Andújar. Y como se suele decir, ¿esta no quita otra? Claro que no. Nada. No quita otra. Cuando queráis. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia de lo que han sido las elecciones de este día de noviembre. Saludos y muy buenas tardes.
La Serviguera.